Sol, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, el equipo La Audiencia. Les cuento, llegamos al Salón Blanco UPCN, donde hace minutos nada más ha presentado en sociedad la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos. Vale señalar, son varias instituciones, organizaciones que confluyen para justamente empezar a pensar y discutir posibles políticas o al menos instalar la discusión respecto del estado de la salud mental en la provincia de Entre Ríos. En ese sentido, vamos a dialogar con Sandra Cislaya de la Agencia de Salud Mental, Karina Domínguez por parte de UPCN, Federico Díaz en representación de la Juventud, el representante del Centro de Estudiantes y otras acciones, y Emanuel Cornejo de la rama Vientos de Libertad del MTE. Hay más organizaciones, pero vamos a empezar con ustedes. Entiendo que hay proyectos en la legislatura entrerriana que abordan este tema, pero no sabemos si de la manera adecuada o con la integralidad que se necesita. ¿Cómo estás? Sí, bueno, buenos días y muchísimas gracias por permitirnos llegar a la audiencia. Terminamos precisamente de presentar, como vos bien decía, la conformación de organizaciones que nos fuimos anoticiando de estos 3 proyectos de ley que están hoy en la legislatura y que nos tomó por preocupación. Son casi más de 20 organizaciones, de las cuales muchas de ellas trabajan en el territorio, sindicatos, organizaciones sociales, movimientos populares, centros de estudiantes, agrupaciones políticas, no me quiero olvidar de ninguno, colegios de profesionales, donde nos fuimos queriendo interiorizar, porque en primera instancia tenemos que celebrar que después de 10 años se empiece a trabajar en la legislatura sobre la salud mental. Ahora, a la hora de poder analizar los proyectos, vemos con gran preocupación la disociación que hay entre la política y la realidad. No hay una convocatoria para reconocer el trabajo territorial que se está dando respuesta a la ausencia del Estado. Hay una respuesta muy precaria del Estado en relación a la salud mental. Y pensar proyectos que solamente atañen muy superficialmente nos parece muy preocupante. En relación a que uno piensa solamente en la capacitación como medida de puesta en agenda, desconociendo que hubo una pandemia que atravesamos todos, que fue la mayor expresión de preocupación en la salud mental. Entonces, desde ahí nosotros venimos pensando en que se atañe a solamente 90.000 trabajadores del Estado para que se capaciten y se formen cuando no todos tienen incidencia directa con la comunidad. Entre Ríos somos casi 1,5 millones de personas, es decir, que solamente vamos a trabajar con personas que ni siquiera llegan al 10% de la población. Ni hablar los otros 2 proyectos que solamente atañen a funcionarios, que son un círculo mínimo. Nadie está pensando en la comunidad, nadie está pensando en ver cómo desde la integralidad, desde la interdisciplinariedad, desde lo comunitario se empiezan a construir respuestas que prevengan que nuestros pibes no tomen la decisión drástica de terminar con su vida, que prevengan que no lleguen a los consumos problemáticos y las adicciones, que prevengan, ¿no? Digo, estamos hablando de, fíjate vos que estamos hablando de las problemáticas sociales cuando hablamos de salud mental y nos perdemos de vista que hablar de salud mental es promover el bienestar de los entrerrianos y entrerrianas. Y en el escenario tan crudo y tan crudo y tan perverso que hoy tenemos, con el 52% de pobres, de los cuales podemos presuponer que esos 52% que no pueden darle de comer a su familia están atravesando un momento de angustia, aquellos que tienen gran desocupación, no se está pensando. Se está pensando solamente en parcialidades, en miradas sesgadas, y a nosotros y a nosotras, parte de las organizaciones que día a día trabajamos, nos preocupa mucho por eso la conformación de esta mesa e invitamos a todos aquellos que quieran debatir y discutir. Karina, entiendo que estos espacios sirven para dimensionar realmente la temática. Sí, fundamentalmente nosotros estamos preocupados porque los proyectos tienen que ver con el Estado y con los trabajadores del Estado. Pero cuando nos acercamos a esta mesa que se conformó y por invitación de Sandra Cislagui, pero también con muchas otras instituciones y miradas, entendimos realmente la profundidad del problema y quiero destacar, para no centrarme en el tema de los trabajadores, en el que tendríamos muchísimo para hablar, quiero destacar el profesionalismo con el cual esta mesa ha abordado el problema, la presencia de jóvenes que tienen no solo una mirada, sino un conocimiento de la situación, que también nos dio como un golpe de realidad, y nos da fundamentos como para decir
decir que, bueno, estas leyes no pueden salir así, y es un pedido concreto a la legislatura de que no apuren un proceso que tiene que ser absolutamente debatido, y me parece que esto también es lo que está pidiendo la sociedad, es que nos juntemos todos aquellos que estamos preocupados en torno a un problema para que busquemos realmente una solución que nos contenga, no sea solamente un anuncio. Hablabas hoy de la mirada desde el territorio de lo que sucede con temas que atañen a la salud mental. Sí, la verdad que si vamos a mirar o abordar la salud mental desde lo integral, tenemos que pensar que muchos de nuestros pibes hoy no tienen para comer, que conlleva también una dificultad a la hora de poder acceder al derecho de la educación, la salud, a pensarse como sujetos a futuro, con un proyecto de vida. Yo creo que es muy importante tener en cuenta estas acciones y este alineamiento a la hora de pensar leyes o cuestiones referentes a la salud mental. Y por último, la mirada de los jóvenes, vinculada a lo que decía un poco Sandra, es la gran cantidad de suicidio adolescente, pero también hay otras problemáticas en los más jóvenes. Exactamente, hoy por hoy los jóvenes estamos, bueno, en mi caso estoy muy preocupado por el simple hecho de que hay jóvenes, en realidad son niños de entre 9 y 10 años que arrancan a consumir en los barrios, y uno se pone a pensar cómo puede ser que un chico de 9 y 10 años acceda a la droga. Después tenemos chicos, en realidad jóvenes de entre 14 y 25 años que están, que es la mayor tasa de suicidio, está ahí, y tenemos que poner el foco para ver cómo prevenimos ese tipo de cosas, de suicidio, mejor dicho. Y también está toda la parte de las apuestas online. ¿Qué pasa? Hay jóvenes que ven que sí, es plata fácil, pero y después la salud mental entra en juego, y entra en juego el tema de los suicidios, las frustraciones, porque a veces apuestan 200, 400 mil pesos y no se dan cuenta lo que es porque no lo tienen materialmente. Eso es lo que nosotros queremos llegar, a donde queremos llegar, es que se prevenga, que el Estado esté presente en ese tipo de cosas, porque son jóvenes y a veces son chicos menores de edad. ¿Consideras que la problemática de las apuestas online se da por el contexto actual? Y sí, totalmente. Aparte de eso, hay jóvenes que dicen, bueno, como dije antes, es plata fácil, pero ¿a qué costo? ¿No? Gracias. Cierro, Sandra, con vos. ¿Cómo ser parte de la mesa? ¿Cómo interiorizarse del trabajo que están haciendo? Es a través de las organizaciones que estamos trabajando, que tiene que ver con UPCN, tiene que ver con Fundación Crecer, tiene que ver con diferentes sindicatos, tiene que ver con Vientos de Libertad, tiene que ver con Ni un Pibe Menos con la Droga, el Hogar de Cristo. Pueden acceder, comunicarse, y otras tantas, disculpen, no quiero olvidarme, pero son muchísimas. Pueden acercarse y ver cuáles son nuestras convocatorias, que son siempre abiertas, simultáneas, es decir, que la vamos construyendo entre todos y todas. Y precisamente vemos este espacio para decir que queremos llegar a ese papá, a esa mamá, para decirle que estamos acá, las organizaciones, para acompañarlo en este proceso de proteger a su familia, para proteger a nuestros gurises y nuestras gurisas. Muchas gracias a todos. De esta manera, decíamos, se presenta en sociedad esta Mesa por la Salud Mental en Entre Ríos, y son los primeros pasos de estos encuentros que se están dando con organizaciones, instituciones, personas preocupados justamente por de qué manera se van a aplicar políticas públicas, o fundamentalmente se va a atender estos temas vinculados a la salud mental. Adelante ustedes. Bueno, Damián, muchísimas gracias.